Hola, esto es Big Left. Eh, Se habrán notado que la línea editorial del canal está tomando distintos vertientes. Quiero hacer esta serie de Glorias de Chile, que pueden haber muchos capítulos de Glorias de Chile. Después tengo pensado hacer también Historia de mis pecados, por lo entretenido, lo novelesco que es la historia, ciertas etapas de mi historia, o casi todas, pero hay etapas que las voy a obviar para proteger a los inocentes. Y, y ahora es más bien un video emocional, porque yo soy abuelo, tengo 4 nietos, soy padre, tengo 6 hijos, y, y me gustaría, y soy chileno, amo a Chile, amo el mundo, y me gustaría que no estuviéramos en el fin de los tiempos. Me gustaría que lo que yo he anunciado, no porque a mí se me haya ocurrido, ni que sea yo un profeta, sino que sencillamente por eh, investigación, por documentación, he llegado a ciertas conclusiones y espero que esas conclusiones no sean así. Me gustaría ahora hablar con la óptica del ateo. Me gustaría en este momento ser ateo. Pensar que esto solamente es una pandemia que va a pasar, después vamos a volver a la normalidad. Los chinos se van a dar las manos con los estadounidenses. Hablan del gobierno mundial, hablan de Bill Gates, hablan de muchas cosas que yo no creo en el gobierno mundial por el momento. ¿Por qué? Porque hay dos bloques. Está China y Rusia y el resto. La OTAN con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán, no sé. O sea, hay un grupo potente que es aliado de Estados Unidos y otro grupo potente que es la misma China. Entonces, para un gobierno mundial tendría que haber una victoria bélica para que hubiera un gobierno mundial, si ganan los chinos o ganan los norteamericanos. Entonces estaríamos próximos a una guerra. Nadie sabe nada del futuro. Desde el punto de vista ateo, que no existe la vuelta de Jesús a este mundo, que no existe la parucía, que lo de Jesús no fue tal, sino que fue simplemente algo que se inventó. Si es así, uno se proyecta y dice, bueno, los nietos, voy a luchar por mis nietos, por mis hijos. Quiero tener 1.000.000 de terapeutas, psicólogos, psiquiatras para este país. ¿De dónde los saco? En el canal mío propio, chico, que ustedes me siguen, gracias por seguirme, yo veo que hay algunos que vienen a trolear y yo los conmino, los rechazo, los maldigo. Y ahí sacan entonces su cartita bajo la manga y dicen, usted que es tan espiritual me está condenando, me está marginando, me está enviando al infierno. Ok, bueno, entonces me voy a poner bueno contigo. Y les empiezo a explicar, porque ellos se están burlando de algo mío, yo les empiezo a explicar, me empiezo a defender. Y los tipos siguen atacando. Y siguen atacando, y siguen atacando. Entonces al final ya les digo, ya me cansé. No, no más. Pon tu nombre, porque nunca ponen el nombre, nunca ponen datos personales. Son tipos que andan troleando. Entonces pienso, digo yo, bueno, me están persiguiendo por causa de haber estado en el canal de mi hijo, de pertenecer al capitalismo revolucionario y, y bueno, quizás porque como dice Jesús, no juzguen porque si no se les juzgará. Yo siempre lo interpretaba como el no juzgar porque si no Dios nos va a juzgar con la misma medida con que nosotros hemos juzgado. Entonces trato de abuenarme interiormente con la gente de izquierda y trato de no juzgarlos. Y me acuerdo que hay
tenía amigos de izquierda que eran más inteligentes que yo y algunos más cultos en algunas áreas, porque la cultura es múltiple. Entonces tenía amigos de amplísima cultura y muy famosos, gente famosa en Chile, gente que son líderes de opinión, que son amigos míos. Sin embargo, así también se puede encontrar gente de muy baja ralea en la izquierda hasta la más alta alcurnia intelectual. Y entonces, bueno, están todos ahí. O sea, uno no puede decir ustedes son ignorantes, ustedes son estúpidos. Porque hay gente de izquierda que es muy culta y gente de izquierda que es muy inteligente. Y así también en la derecha. Siempre vas a encontrar gente más inteligente en cualquier tendencia. Va a haber gente muy inteligente, gente menos inteligente, mediocres. Entonces, uno no puede juzgarlo como diciendo, te falta información, porque a veces tienen muchísima información, han leído muchísimo. ¿Y por qué no se dan cuenta de que lo que ellos están impulsando, propugnando, propagandeando? ¿Y por qué? Porque ellos tienen una unión interior muy fuerte entre su lóbulo frontal, que es raciocinio abstracto, en lo cual ellos tienen un raciocinio abstracto, que va en concordancia con con el sistema límbico, ese donde está la amígdala, donde está el hipocampo, donde hay una un mundo emocional. Y después está el famoso cerebro reptiliano, de reptil. Entonces ellos tienen una unidad muy grande interior. Mantienen una coherencia muy grande interior, el de izquierda. Y cree en eso tan fervorosamente. El problema es que deforma la realidad, no es objetivo con la realidad, es coherente internamente para poder seguir con su sistema límbico, con su sistema emocional, con su hipocampo, con todo esto que es el área emocional, el área de la identidad. Ellos tienen que mantener un raciocinio en su lóbulo frontal acorde a esa área emocional límbica y de acuerdo a ese cerebro reptiliano. Entonces, son casi indestructibles, porque la realidad la deforman, no tienen una honestidad con la realidad. Entonces hay que traer psiquiatras para empastillarlos y hay que traer psicólogos para hacerles terapias. Es impresionante cómo pueden seguirme a este canal pequeño y seguir atacándome. Y con un odio. Entonces el odio es una cosa que yo no tengo, se los aseguro. Yo no tengo odio. Pero de repente me puede contagiar el odio. El odio viene de ellos. Su estructura interior es el odio. La estructura interna del cristianismo es el amor. Es el amor. El amor es lo que cohesiona la espiritualidad occidental, cristiana, católica, protestante, ortodoxa. Es el amor. Y lo que cohesiona al marxismo, comunismo, progresismo, a todas estas tendencias modernas, a la masonería, es precisamente el odio. No todos los individuos van a estar odiando, pero su composición, su estructura es odio. Igual que en el cristianismo no todos van a estar amando, hay algunos que no van a amar para nada, tienen amor. Y en el marxismo hay algunos que van a ser sumamente amorosos, son marxistas amorosos, pero no van a estar odiando. Pero la base de la estructura de pensamiento, de la Weltanschauung, que dicen los alemanes, a la visión del mundo, la visión del mundo es una visión odiosa, que separa las cosas, que divide, por eso son tan clasistas. Entonces, yo sencillamente ya no sé si responderles o sencillamente maldecirlos o ignorarlos. Muchos los ignoran. Y yo prefiero que en mi canal tendamos hacia el amor, hacia la armonía. Tenemos muchas emociones negativas que quiero que las saquemos, ayudar a sacar esas emociones negativas. Creo en
en toda suerte de terapias, creo en toda suerte de espiritualidades que están enraizadas en el cuerpo, están enraizadas en la naturaleza nuestra, sin quitar lo sobrenatural. Estamos con lo sobrenatural y además con lo natural y lo sobrenatural en unión. Tenemos que ser sobrenaturales, pero también naturales. Por eso que a veces tengo la tentación de ser ateo y verlo todo desde una óptica atea, porque así me empiezo a proyectar políticamente con mi familia, empiezo a proyectar algún negocio, empiezo a proyectar futuro para mis hijos, para mis nietos, etcétera, etcétera. Y uno se pone optimista. Pero, pero desde el punto de vista ateo también es duro, porque necesitamos, estos tipos son como poseídos demoníacamente, están poseídos por un odio, y yo concuerdo, daba esa cifra y concuerdo con Fernando Villegas de que el 30% del país está así. Fernando Villegas dio ese 30%, yo lo daba antes. En mis videos en Capitalismo Revolucionario. Es un 30% del país que está así. En América Latina también hay pero Chile es particularmente enfermo, particularmente patológico. Habría que tener, como les digo, 100.000 psiquiatras recorriendo todas las poblaciones, pero también habría que tener filósofos para poder explicar también la parte del lóbulo frontal, la parte racional. Habría que estar explicando la teoría capitalista de cómo funciona la economía, explicar eso. Pero al mismo tiempo habría que estar haciendo sanaciones en su resentimiento, en sus emociones. Desde un punto de vista ateo, es muchísimo lo que hay que hacer, pero también en un momento determinado, si ellos están atacando con violencia, hay un ataque militar y un ataque ideológico por todos lados, y estamos en inferioridad numérica. En algún momento hay que contraatacar, como fue en la revolución, en la guerra civil española. Estaban los del bando nacional y estaban los del bando de la mal llamada república, que era un caos, una anarquía, era una situación de genocidio. Mataban a los católicos, mataban a la gente del bando nacional, los llevaban a exterminio. Eso está documentado. Hubo miles y miles de muertes por el bando mal llamado republicano. Y el bando nacional tuvo que enfrentarse a ellos y hubo una guerra en la cual estaban a muerte. Entonces uno no tiene tiempo para meter psicólogos, ni terapeutas, ni psiquiatras al enemigo. Y tiene que aplicar la fuerza. Y ahí está la vanguardia, y una vanguardia inmensa que tiene en todo Chile para poder contrarrestar esto. Y las Fuerzas Armadas están... La Armada está siendo... Los almirantes están siendo visitados por el gran maestre de la masonería. La masonería tiene infiltrado la aviación desde mucho antes del golpe militar. La masonería costó mucho que se sumaran al golpe y después costó mucho que siguieran las directrices de la Junta Militar. Cuando salió Gustavo Lee en el año 78, fueron muchísimos, no me acuerdo si fueron 15 más o menos, los 15 los generales que les tocaba ser generales en jefe de la Fuerza Aérea, que renunciaban por convicción y por altanería ideológica y de cuerpo de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea fue así, rebelde en el año 78 cuando la Junta de Gobierno decide destituir a Gustavo Lee Guzmán. Fueron alrededor de 15 o 10, no me acuerdo, pero eran un montón de generales que les tocaba y dijeron: no señor, yo me pliego, me paso a retiro. Yo no, paso a retiro. No podía encontrar Pinochet un comandante en jefe hasta que llegó Matei, el gran Matei. Yo le tengo mucha estima a Matei, leí su biografía, su autobiografía, muy buena. Si la encuentran por ahí, devórensela. Es entretenidísima la autobiografía de Matei. Entonces, la infiltración masónica en las Fuerzas Armadas está a toda vela. ¿Qué se puede hacer?
¿qué se puede hacer? Bueno, como yo, lo que más prima en mí es la fe, no la cosa, no el mirar la realidad desde un punto de vista de que no existe, de falta de Dios. Tengo acá, por ejemplo, me encontré con todo esto, que son un, un, un video que hice el año pasado, donde voy explicando los tiempos. Jeremías lo podría explicar, pero esto es un video completo. Está aquí, son 2 páginas, y hay más de 2 páginas en realidad. Y podría explicar aquí, aquí está, por ejemplo, el canal César para Jesucristo. Sale al revés. Ya, bueno, no se puede, sale al revés. Yo creo en esa interpretación bíblica, en la interpretación de que la higuera es el pueblo de Israel. Hay más de 20 pasajes en la Biblia donde la higuera representa al pueblo de Israel. Y Jesús, cuando llega con los apóstoles frente a Jerusalén, les dice: vean la higuera, cuando la higuera reverdezca. Y empezó a reverdecer la higuera en 1919, después de cuando vino el gobierno de Wilson, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, vino el Tratado de Versalles, vino la Declaración de Balfour, donde en esa declaración le permitieron, porque se destruyó el Imperio Turco, que era donde estaba la Tierra Santa, ocupada por los turcos, y ahí empezaron a llegar los judíos comprando tierras y las compraban caras. Y después viene el segundo reverdecimiento, que lo dice Isaías, habla de que el pueblo de Israel, que Israel va a renacer en un día, y ese día fue el 14 de mayo de 1948. Y después hay un tercer reverdecimiento, cuando en la guerra de los 7 días, que es una guerra de relámpago que hizo Moshe Dayan, logran tomar Jerusalén contra el ejército jordano, porque estaba Jordania, Siria y Egipto en contra de Israel. Israel hace una guerra relámpago contra los 3, contra Siria, contra Egipto y contra Jordania, y los derrota en 48 horas. Se llama la guerra de los 6 días porque después de las 48 horas fueron victorias, las primeras 24 horas, diría yo, que fueron extraordinarias, el desempeño del ejército israelí, y hubo hechos sobrenaturales. Hubo hechos sobrenaturales donde la mano de Dios ayudó al ejército de Israel a esa hazaña, y tomaron Jerusalén. Yo lo vi, tenía 17 años, y en la televisión me impresionó, porque los soldados judíos llegaban, se abrazaban y lloraban de emoción al tomar Jerusalén en septiembre. ¿Septiembre? No me acuerdo. Fue en 1967, el 5 de junio. El 7 de junio fue la toma de Jerusalén, 7 de junio. Entonces, tenemos a 3 reverdecimientos. La toma de Jerusalén ya es clave. Entonces dice Jesús: no pasará una generación sin que estas cosas pasen. ¿Qué va a pasar? El fin del mundo. Pero el fin del mundo, ¿qué es lo que es el fin de los tiempos? Que viene un milenio donde va a reinar el cristianismo en todo el mundo, donde vamos a estar todos en armonía, en paz, donde todos los descubrimientos que hemos hecho los vamos a poner al servicio de Dios, donde vamos a tener un comportamiento amoroso, ecológico, o sea, que no va a haber una cosa tan sobrenatural como lo que se habla del fin del mundo, que sería como cuerpos gloriosos, en una Jerusalén celeste que brilla y es el reino definitivo del Padre. Entonces, estos católicos y algunos judíos también hablan de este milenio. ¿Por qué? Porque el esquema en la Escritura son 4.000 años hasta Jesús, después hay 2.000 años, y ahí se completan 6 días, y después quedaría el día del Sabbat, que serían 1.000 años de Sabbat. 1.000 años exactamente, 1.000 años, que comenzarían ahora, en el 2030, comenzarían los 1.000 años, que sería un
un gobierno de, de Jesús, el reinado de Jesús, porque Jesús debe cumplir con esa promesa, dicen, de reinar sobre la tierra. Entonces el milenio es así. Los milenaristas dicen esto, que este es el Sabbat. Y ya estamos teniendo un Sabbat porque Santiago está vacío, está todo el mundo en sus casas, el mundo está en un Shabbat, en un sabático, que lo aprovechen viendo series de Netflix o jugando juegos de... Eso es, cada uno aprovecha como quiere el tiempo que le está dando Dios. Porque yo creo que esta pandemia no fue iniciada por Dios, obviamente. Probablemente fue en un laboratorio en China, se le escapó, no tengo idea qué pasó ahí. O fue a propósito, pero una guerra bacteriológica, pero resulta que Dios permite eso. Y eso está en todo el Antiguo Testamento, está el castigo divino, el castigo divino, el castigo divino contra el pueblo de Israel. Entonces esto es un castigo fuerte que empieza ahora, que va a terminar probablemente en 10 años más. Y estos 10 años de gran tribulación es para purificar a las nuevas generaciones y a nosotros para el advenimiento del reino de Cristo en la tierra. O en la otra versión sería el fin del mundo, el advenimiento de al fin completo. Sería que el esquema sería primera y segunda venida, o el esquema sería primera reino de Cristo y la segunda venida después al final. Hay dos esquemas ahí, teológicos. Hay dos esquemas. Entonces, hay que aprovechar el tiempo. Yo voy a volver a las lecturas de historia para entretención, así como a algunos les gustan las películas, las seriales de Netflix, que son como una adicción. Yo lo digo porque hace poco me metí en una serial de Netflix y bueno, fue una adicción total. Ok. Y la parte espiritual es muy difícil. Yo le respondo a mis hermanos protestantes que me han criticado el rosario. Yo les digo, el rosario es una muleta para los que somos menesterosos en el espíritu. Si yo pudiera volver a sentir y a experimentar lo que experimenté a los 15, a los 16 y a los 17 años, que experimentaba 3 horas de quietud absoluta en mi cuerpo, arrodillado 3 horas donde sentía, donde no había palabras, porque lo único que decía era, gracias, esto es un gozo inmenso, el que tú me estás dando es demasiado maravilloso, gracias, estoy tan alegre, tan maravillado, tanta paz, gracias. Es lo único que podía decir. No podía pedir nada, él casi no podía hablar. Era simplemente un éxtasis. Ahora no, nunca más lo volví a tener. Porque lo mismo que Moisés, Dios lo castigó, le dijo, tú no vas a conocer a la tierra prometida. No vas a llegar a la tierra. Moisés la vio, pero no, el caso mío es lo mismo. La acumulación de mis pecados es tan grande, fue tan grande mi vida pecaminosa que nunca más he podido volver a tener esos éxtasis maravillosos de la gracia de Dios. Entonces, ¿ahora qué es lo que tengo? Bueno, el rosario, estoy con muleta, porque no tengo esa gracia que tenía a los 15, a los 16, a los 17 años, que me borraba, me perdía. Era maravilloso, era una experiencia preciosa. Entonces, sean comprensivos, hermanitos protestantes, porque algunas veces los hermanitos protestantes tienen mucha gracia y yo los bendigo, que bien que tengan harta gracia de Dios, que puedan tener esa oración espontánea, esa oración de corazón y que le llegue la gracia, está bien, ya. Pero yo he sentido gracias rezando cosas muy de culto popular católico, he sentido gracias también. Más breve,
pero muy leves, muy livianas, muy femeninas, porque la gracia que viene con lo de María es una gracia muy linda, que es muy femenina. Es distinta a la otra. O sea, Dios tiene un banquete de distintas experiencias espirituales. Entonces, yo no puedo negar tampoco al Kriya Yoga. No puedo. Algún día les voy a explicar todo lo que es los Vedas, lo que es el Bhagavad Gita. Me gustaría leérselos, el resumen que yo he hecho del Bhagavad Gita. Me gustaría enseñarles también el Kriya, porque son herramientas, son distintos métodos, todos válidos y que apuntan a que hay distintos tipos de experiencias de Dios. Hay diferentes. Bueno, eso es. Viva Cristo Rey.